Una vez más, es un placer cada martes, cada viernes encontrarnos con todos vosotros. Los que venís por primera vez, disculpadme que os llame de tú, pero bueno, esto es la Universidad Popular en la que todos somos partícipes, socios y amigos. Bueno, pues el profesor Miranda no tuvo ninguna duda el día que en su despacho le propuse aportar sus conocimientos en esta Universidad Popular. Rodolfo Miranda Soriano es catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1990. Además de director del Laboratorio de Superficies, la SUAM, su trabajo en la actualidad se centra en la nanociencia y la nanotecnología. Roberto Miranda se dedica al estudio de la física de superficies de muy diversos materiales, con el objetivo de lograr nuevos compuestos con propiedades diseñadas y controladas a voluntad. Investiga por pasión y curiosidad, pero con la firme creencia de la relevancia social del investigador científico, que debe aportar aplicaciones que sean útiles al conjunto de la sociedad. El actual catedrático del Departamento de Física de Materia Condensada lleva cerca de 35 años vinculado a la Facultad de Física de la Universidad Autónoma. En ella comenzó sus estudios en ciencias físicas y se quedó fascinado para siempre por esta actividad. También realizó en esta universidad su tesis doctoral sobre la influencia de los defectos en la radiactividad de la superficie, para más tarde irse un tiempo a Alemania a hacer un postdoctorado donde fue focalizando cada vez más sus líneas de investigación. El Departamento de Física de la Materia Condensada de la UAM fue fundada por don Nicolás Cabrera, hijo de Blas Cabrera, un físico muy conocido y presidente de la Real Sociedad de Física en España hasta que estalló la Guerra Civil, depurado como tantos otros investigadores e intelectuales. Su hijo Nicolás, también físico de reconocido prestigio, regresó de Estados Unidos para fundar la División de Física de la Universidad Autónoma y particularmente el departamento al que Rodolfo Miranda pertenece en la actualidad y en el que afirma: me siento muy orgulloso de estar intentando continuar esa tradición científica. Quiero hablar del INDEA, que es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia. Él seguro que nos va a explicar qué es el INDEA y por qué está allí. Lo que realmente Rodolfo Miranda Soriano nos dice es que la nanociencia es el conocimiento básico de la materia a una escala muy pequeña. En ella concurren la física, la biología, la química, la medicina, la ingeniería, etc. Es un conocimiento multidisciplinar y su aplicación práctica es la nanotecnología. Bueno, yo creo que es él quien nos va a contar mucho más que lo que está escrito aquí. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Es un placer estar aquí en mi pueblo y encontrarme un montón de gente conocida. Lo que voy a intentar esta tarde es llevaros a un viaje con guía, que voy a ser yo, al mundo de las cosas extremadamente pequeñas, al mundo de la nanotecnología, de la nanociencia, que es algo que va a ser completamente esencial en nuestra vida en el futuro y en la de nuestros hijos. El resumen, digamos, de lo que vamos a ver si conseguimos hacer funcionar esta cosa, que siempre hay algún problema. Esto es. El resumen de lo que vamos a ver empieza con una historia que tiene más de 200 años. Desde el comienzo de la Revolución Industrial prácticamente estamos en condiciones de hacer algo que se repite sistemáticamente de una manera completamente periódica, que es el hecho de que en ciertos periodos de tiempo aparecen durante más o menos 20 años o algo de ese estilo, suelen aparecer siempre una época en la que se desarrollan un montón de actividades científicas importantes, se desarrolla una determinada cantidad de conocimiento básico que a continuación siempre produce un periodo continuado, más o menos de 40 años, 50 años, algo de ese estilo, en el que estos descubrimientos básicos se aplican para algo útil y en general producen todo un conjunto de tecnologías,
desarrollos que aumentan en principio la riqueza, digamos, o el bienestar disponible en el mundo. Y esto se ha venido repitiendo, como digo, sistemáticamente desde el comienzo de la Revolución Industrial. Aquí hay una lista de las principales industrias que han ido apareciendo como consecuencia de cada una de estas revoluciones científicas, pero cada una de ellas, al final tras este periodo de crecimiento continuado, entra en lo que los economistas llaman un periodo de rendimientos decrecientes, que básicamente lo que quiere decir es que cada vez cuesta más sacar algún provecho de esas tecnologías que se vuelven obsoletas. Y como resultado de semejante historia, ese tipo de industrias, de producción, desaparecen esencialmente de la importancia principal del mercado. Y afortunadamente hasta ahora siempre el periodo este de crecimiento de la tecnología anterior prácticamente coincide simultáneamente con el desarrollo de la siguiente oleada de ciencia básica. Donde estamos ahora es esencialmente en el momento de los rendimientos decrecientes de lo que se llama la tecnología desarrollada de la sociedad de la información, que toda ella está basada en conocimientos de física de estado sólido hechos típicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente esta misma época coincide con un momento de desarrollo enorme de un nuevo conjunto de conocimientos básicos que son la combinación de esta capacidad casi milagrosa, como vamos a tener ocasión de ver, que tenemos ahora de controlar la materia literalmente a la escala atómica. Esta combinación de nanocosa y biocosa, todo el mundo está convencido que será lo que dará origen al siguiente periodo, esperemos, de crecimiento razonable y tal vez de mayor igualdad y beneficio general, digamos, para la humanidad. ¿Qué quiere decir esto de la nanociencia o de la nanotecnología? Bueno, empecemos primero por el nombre. Nano, el prefijo, se refiere a un tamaño, a una longitud. Es típicamente una millonésima de milímetro. Una millonésima de milímetro es un tamaño muy pequeño. Son unos pocos átomos, moléculas muy pequeñitas, y por que os hagáis una idea de lo que quiero decir, un pelo tiene típicamente 120.000 de estos nanómetros de espesor. Así que estamos hablando realmente de un objeto extraordinariamente pequeño. O si queremos tenerlo todavía más gráficamente en la cabeza, hay aproximadamente la misma relación de tamaño entre la Tierra y un balón de fútbol, que entre un balón de fútbol y una de estas moléculas que mide un nanómetro. Esta molécula se llama un fullereno, está hecha de átomos de carbono y tiene exactamente la misma forma de un balón de fútbol. Son pentágonos y hexágonos, exactamente de la misma manera, solo que aproximadamente unos 200 millones de veces más pequeño que un balón de fútbol. Así que cuando hablemos y veamos ahora objetos a esta escala, hay que tener en la cabeza que realmente estamos viendo algo extremadamente pequeño, realmente en el límite de lo que la naturaleza nos suministra. Y aunque la nanociencia y la nanotecnología puede parecer que es una cosa muy nueva, muy moderna, y el control de estas cosas lo es, sin ninguna duda, en realidad la aparición de cosas muy pequeñas que cambiaban las propiedades de objetos más grandes es algo mucho más antiguo. Si tenéis ocasión de ir al Museo Británico, hay una pieza particularmente interesante, que es esta cosa que se llama la Copa de Licurgo, que era uno de los... solo queda un ejemplar, por cierto, en el mundo, pero formaba parte de una vajilla que en el Palacio de los Césares debía ser una parte muy importante del show nocturno, quizás antes de algún otro show que hicieran también en el Palacio de los Césares, pero la gracia de estas copas es que si uno las ve con luz reflejada son verdes, pero si uno las ve con luz transmitida desde el interior son rojas. La manera como se hacía esto en la época de los Césares, la luz transmitida era muy fácil, colocaban simplemente una vela en el interior y de pronto aquello era rojo, y en cambio cuando lo iluminaban desde fuera era rojo. La razón por la que esto es así la sabemos desde hace relativamente poco tiempo, probablemente por azar. Los artesanos que fueron capaces de hacer este tipo de copas introdujeron en el interior del vidrio pequeñas partículas de metales, de oro o de plata, típicamente esta, por ejemplo, de un tamaño de unos 50 nanómetros, y es las propiedades extraordinarias de estas partículas, el hecho de que reflejan y absorben la luz de una manera completamente distinta como lo hacen objetos más grandes, lo que le da este tipo de propiedades en particular a la Copa de Licurgo. Hay muchos ejemplos de la antigüedad en la que en realidad hay objetos extremadamente pequeños que determinan las propiedades de cosas más grandes. Cada vez que veáis una vidriera de la Edad Media, los colores estos tan espectaculares que tienen las vidrieras en particular, los rojos estos intensos,
son producidos porque los pigmentos con los que se hacían estos vidrios contenían de nuevo nanopartículas metálicas más o menos de ese tamaño. Y estas nanopartículas tienen unas propiedades muy especiales, como más o menos vamos a intentar ir viendo conforme avancemos. Hay historias que ahora sabemos la razón y que durante siglos eran sujeto a todo tipo de leyendas. Por ejemplo, las famosas espadas de Damasco, el acero, digamos, de Damasco era famoso porque tenía unas propiedades realmente extraordinarias de ligereza y de flexibilidad, que se suponía que era debido a que se templaba este acero en sangre de cristianos. Obviamente no tenía nada que ver con eso, sino con el hecho de que cuando uno mira este acero con el suficiente detalle, en su interior hay, de nuevo por algún truco que emplearían de una manera regular, digamos, de controlada, aparecían unos objetos que se llaman nanotubos de carbono, que son como un filamento muy infinito, extremadamente pequeño, porque su diámetro de nuevo es aproximadamente 1 nanómetro, que solo está hecho de átomos de carbono. Recientemente esto también sabemos cómo hacerlo de manera controlada, y hemos encontrado entonces que eso es lo que le suministraba este tipo de propiedades fantásticas a estas espadas de Damasco. Los tintes de pelo de los egipcios que se encuentran todavía en las momias contienen pequeñas nanopartículas de sulfuro de plomo que se empleaban para colorear, para teñir, digamos, el pelo ya hace aproximadamente 4.000 años. Así que, de nuevo, este tipo de cosas son muy antiguas, pero su entrada en el mundo de la ciencia moderna es mucho más reciente. Hay quien considera que parte del comienzo de este nuevo mundo de la nanotecnología empieza con el sueño de este caballero que aparece aquí, que es un físico, era un físico muy ilustre, que se llama Richard Feynman, que es como una especie de ídolo para todos los físicos, porque no solo era extraordinariamente brillante, ganó un premio Nobel muy conocido, sino que además era una persona con una capacidad extraordinaria para comunicar el conocimiento. Sus clases eran famosas, desgraciadamente solo hay 2 de ellas que se hayan grabado, pero que se grabaran, digamos, en los años 60, y además pues tenía otra serie de costumbres muy divertidas, como ir a escribir muchas de sus ecuaciones más famosas, en particular las que permitieron ganar el premio Nobel, en el sujetador de una bailarina de striptease. Tenía costumbre bastante pintoresca, le gustaba mucho Brasil y en fin, de cosas, y tuvo una idea, tenía muchas ideas comunicativas, y una de ellas la expresó en un seminario que hizo hace ya muchos años en la Universidad de California, que tenía de nuevo el título muy provocador de "Hay un montón de sitio al fondo", que es decir, bueno, hay un montón de sitio todavía en la sala para que siga entrando gente al final, pero tenía un doble sentido, porque lo que él se planteaba era que no había nada en las leyes de la física que impidieran que pudiéramos escribir la Enciclopedia Británica en la punta de un alfiler. Y él decía, con muy buen criterio, compartimos todos los físicos, que si las leyes de la física no prohíben algo, casi seguro que eso es posible hacerlo. Así que este hombre ofreció un premio de su dinero, de $100, para el que escribiera algo muy pequeñito. Y efectivamente, muy poco tiempo después le escribieron algo muy pequeñito, que era, en fin, el artículo primero de la Constitución de Estados Unidos, y este pensó que, bueno, ya estaba todo hecho y que eso no tenía mucho más interés y se olvidó del asunto, y con él se olvidaron la mayor parte de los físicos durante casi más de 25 años, hasta que realmente vino lo que cambió las cosas, que lo vamos a ver en un momentito, que es la capacidad realmente de ver átomos por primera vez, verlos y manipularlos. Cuando decimos que uno quiere hacer una cosa muy pequeña, lo más común, digamos, de imaginarse es que uno puede tomar un trozo de materia grande y de alguna manera esculpirlo, tallarlo, hasta hacer algo muy chiquitito. Y eso efectivamente lo sabemos hacer con una precisión enorme. Podemos hacer, ya que estamos en España, mientras no lo acaben de prohibir completamente, podemos hacer toritos de estos extremadamente pequeños con todos sus detalles. Si uno es aficionado a la música, puede hacer guitarras muy pequeñitas con cuerdas enanas que realmente se pueden pulsar de a una y suenan, naturalmente no las oímos porque emiten una frecuencia muy distinta. Incluso se pueden fabricar objetos de carácter escatológico, digamos. Pero no es eso lo que tiene que ver. La nanotecnología no es sobre hacer este tipo de objetos iguales a los que ya tenemos en el mundo más grande, pero más pequeños. No, no es así. No es simplemente hacer cosas cada vez más pequeñas, como en este dibujo
de Maurice Escher, en el que nos vamos acercando al borde del círculo y en una intuición genial. Esto que este hombre, que sabía muy poco de matemáticas, hizo aquí, es exactamente un espacio hiperbólico. Exactamente un espacio hiperbólico, una cosa completamente alucinante, que además lo podía hacer con esta belleza. No es simplemente hacer cosas cada vez más chicas. No es eso la nanotecnología. La nanotecnología es que lo más chico es diferente. Entonces, si hay un mensaje que os tengáis que llevar a casa para meditarlo en vuestras noches de insomnio, es que realmente la materia, por extraña que parezca esta afirmación, es por debajo de un cierto tamaño, es radicalmente distinta. Todas las propiedades cambian de un modo muy drástico. Por ejemplo, estamos acostumbrados al oro. El oro es amarillo, es inerte, llevamos miles de años haciendo joyas de oro, para hacer alianzas o yo que sé, lo que sea, porque no se oxida, porque es un metal inerte. Bueno, eso solo es verdad cuando el trozo de oro es muy grande. Si tomáis un trozo de oro y empezáis a cortarlo en trozos cada vez más chiquititos, llega un momento en que cambia el color. Estos son suspensiones de partículas de oro de tamaño cada vez más pequeño, que como veis tienen todos los colores del arco iris. Uno puede hacer oro, entre comillas, de cualquier color. Uno puede hacer oro que sea extraordinariamente reactivo. Tan extraordinariamente reactivo como estas partículas muy pequeñitas, que puede oxidar el monóxido de carbono, este gas que se produce en los tubos de escape y en la combustión incompleta de cualquier cosa que contenga carbono, que es venenoso y que es una ruina, que hay que eliminar obviamente los tubos de escape, y que lo hacen los catalizadores. Los catalizadores de los coches que tenemos ahora eliminan el monóxido de carbono, lo convierten en dióxido de carbono a temperatura de muchos cientos de grados, y contienen un conjunto de partículas metálicas grandes, que es lo que le da la mayor parte de... Bueno, origina el precio alto, digamos, de un catalizador del coche, como cualquiera que se le haya roto, sabe el montón de pasta que vale. Bueno, pues el oro, en las partículas tan pequeñas, aunque sea tan inerte cuando es muy grande, es capaz de hacer esa misma reacción de convertir monóxido de carbono en dióxido de carbono a 100 grados bajo cero. Es extraordinariamente más reactivo que los metales que consideramos que son reactivos en condiciones normales. Y siguen siendo átomos de oro, pero se comportan de una manera completamente distinta. Este caballero que aparece por aquí, que es un físico muy ilustre, que tuve yo la fortuna de que fuera mi jefe en Alemania, y que a pesar de ser físico ganó el premio Nobel de Química en 2007, lo ganó, entre otras cosas, porque hizo efectivamente los catalizadores que empleamos ahora mismo en los coches, y estos catalizadores contienen partículas metálicas muy pequeñitas, como veis de nuevo, de unos 5 nanómetros, y estas partículas son las que hacen las reacciones que hay aquí. Bueno, pues esto se puede hacer a temperatura mucho más reducida, de una manera extremadamente eficiente, incluso empleando partículas de algo tan inerte cuando uno lo tiene a una escala macroscópica como el oro o la plata, que por cierto, incluso a una escala muy pequeña, elimina bacterias de una manera increíblemente eficaz. Es un bactericida absolutamente fantástico. Bueno, ¿qué nos promete, digamos, la nanotecnología? Bueno, vamos a ver muchos ejemplos esta tarde, si no os aburrís antes. Creemos, con bastante fundamento, que en los próximos 20 años casi todo en nuestra vida cotidiana va a contener elementos de nanotecnología. Vamos a tener cosas que contienen nanotecnología en nuestra ropa, en lo que comemos, en lo que nos cura, en lo que nos comunica, prácticamente en casi cualquier cosa que uno se pueda imaginar. De manera que uno puede pensar en bueno, en este caso los campos elíseos, pero no sería lo mismo la Gran Vía, y prácticamente casi todo lo que hubiera por aquí podría tener algún componente de nanotecnología. Hay ya algunos productos de estas cosas que emplean nanotecnología en el mercado, que mencionaré un poco más adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pequeño es diferente? Bueno, lo pequeño es diferente fundamentalmente por dos razones. La primera es porque cuando uno tiene un objeto muy pequeñito, obviamente hay muchos más átomos en la superficie. La proporción de átomos que hay en la superficie por relación a los átomos que hay en el volumen es mucho mayor. Las cosas muy pequeñas, una esferita muy pequeña, tiene una superficie en proporción más grande por relación al volumen de un objeto mucho más grande. Y eso es absolutamente esencial, cambia drásticamente las propiedades. La naturaleza, en realidad, la evolución, lleva haciendo eso desde hace miles de años. Casi todos los objetos más interesantes de la naturaleza contienen una enorme cantidad de superficie. Los corales, los objetos que hacen la fotosíntesis, nuestro cerebro no pesa más que el cerebro de un orangután. De hecho, en relación peso al peso del cuerpo, nuestro cerebro no es ni mucho menos un objeto privilegiado. Hay muchos animales que nos superan claramente, pero no así en la superficie.
La superficie del cerebro nuestro es enorme y cualquier cosa con la que queráis contactar algo con el exterior, tenéis que contactarlo a través de la superficie. Así que intercambiar lo que quiera que sea con el exterior requiere una superficie muy grande. De hecho, esto es una foto de un grano de polvo cósmico en el que se produce la reacción que genera moléculas de hidrógeno, que es lo más abundante que hay en el universo, y se producen exactamente por una reacción catalítica en la superficie de estos granos. Si estos granos fueran compactos y no tuvieran mucha superficie, esa reacción habría tardado probablemente muchos miles de millones de años más en ocurrir, y tal vez a estas alturas del partido no estaríamos nosotros aquí todavía, estaríamos quizás en el universo en una etapa de desarrollo mucho más atrasada. Así que una primera cosa es que la superficie es muy grande en los objetos pequeños por relación al volumen. Y la segunda, no nos asustaron mucho por esta ecuación que hay por acá, es porque los objetos muy pequeños están dominados por una parte de la física súper rara. Una parte muy rara, muy psicodélica, mucho más psicodélica que ninguna cosa de la ciencia ficción, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la parte de la ciencia que explica cómo funcionan las cosas muy pequeñitas. Y estas cosas muy pequeñitas funcionan de un modo drásticamente distinto a las cosas más grandes. Para empezar, la ecuación fundamental con la que se rigen no es la ecuación estándar de, por ejemplo, las ecuaciones de Newton con las que uno describe cómo se mueve un coche o cómo se mueve la luna o lo que quiera que sea. Es una ecuación mucho más rara. Esta cosa que hay aquí, hecha por este caballero en un fin de semana particularmente intenso desde el punto de vista amoroso, en un chalet de los Alpes en Viena, cerca de Viena, en el que acabó, aparte de otras cosas, pues escribiendo esta ecuación que describe el comportamiento de los objetos muy pequeños. Y los describe de un modo tan raro como que el objeto pequeño se describe por una función de onda, una función matemática que representa que un objeto es una onda y una partícula al mismo tiempo. Esto ya es bastante loco, bastante imposible de entender con nuestro modo de ver el mundo a nuestro alrededor, pero vamos a ver que en realidad es así. El mundo, por psicodélico que parezca, es así. En nuestro mundo, las ondas y las partículas son dos cosas muy distintas, y si uno de la última fila se está durmiendo, yo tengo dos maneras de transmitir la energía. Le puedo tirar una piedra, que obviamente es, una piedra sería muy duro quizás, pero en fin, un objeto, una partícula, o puedo darle un grito. En ese caso estaría transmitiendo la energía como una onda. Y esas dos cosas en nuestro mundo son totalmente distintas. Bueno, en el mundo de las cosas muy pequeñitas, eso ya no es así. Las partículas y las ondas es exactamente las dos caras de una misma moneda, funcionan exactamente del mismo modo. Y entonces la mecánica cuántica tiene un montón de predicciones totalmente locas, para nuestro mundo completamente alucinantes. Una de ellas, y la voy a contar en un poquitín más de detalle porque va a ser la base de algo de lo que voy a seguir hablando después, es debida a este caballero, a Georges Gamow, que es otro de los físicos más ilustres de la historia. Este era un caballero que nació en Rusia, que se fue muy pronto de Rusia, que era una persona extrañamente creativa, escribió probablemente los mejores libros de divulgación científica que se han escrito nunca. Si alguna vez los encontráis por ahí en alguna edición, pillarlo porque son francamente divertidos. Se llaman Mr. Tompkins en Wonderland. Es como Alicia en el País de las Maravillas, pues Mr. Tompkins en el País de las Maravillas. Este Mr. Tompkins es un tipo que tenía la costumbre muy británica de irse a charlas de divulgación científica los viernes por la tarde, no quiero señalar a nadie, y era un empleado de banca y tenía, claro, se dormía enseguida, un poco de la charla. Se quedaba solo con el principio y luego ya se dormía. Y entonces, lo que cuenta Gamow en sus libros eran lo que este hombre se imaginaba mientras estaba dormido en la charla. Y él siempre se imaginaba cosas muy locas en las que traducía al mundo real lo que ocurriría si en nuestro mundo las constantes más importantes de la física tuvieran valores comparables con nuestra experiencia. Por ejemplo, la velocidad de la luz es enorme, es 300.000 kilómetros por segundo, no podemos imaginar semejante cosa. Pero él se imaginaba una ciudad en la que la velocidad de la luz fuera a 50 kilómetros por hora. Si la luz va a 50 kilómetros por hora, nosotros andando deprisa o en una bicicleta nos acercamos a la velocidad de la luz. Y entonces el mundo que vemos es el mundo relativista, totalmente alucinante. Las casas se ponen largas, las cosas se ponen cortas, se dilata el tiempo, pasa todo tipo de cosas extrañas, los policías tienen una pinta rarísima, tardan un siglo en poner una multa a alguien, en fin, pasan unas cosas totalmente locas. Bueno, este caballero, aparte de ese tipo de actividad que era muy creativa y de dibujar sus
libros tienen ilustraciones que estaban hechas por él, también produjo ciencia seria. En particular dos cosas, una de las cuales no voy a mencionar más hoy, que es el Big Bang, la idea de la explosión inicial a partir de la cual se expande el universo, es de este caballero. Era una propuesta y le llamaron, era una propuesta tan loca cuando él la hizo que sus detractores le llamaban, sí, sí, claro, o sea que el universo empezaba en un Big Bang, en una gran explosión, o sea que se lo decían realmente de cachondeo. Acabado con el nombre así, pero bueno, así es. Y la otra que es más importante para la que nos afecta hoy es el efecto túnel, que es también una cosa bien loca. El efecto túnel es esencialmente lo siguiente: si uno, en nuestra experiencia normal, en un mundo dominado por la física clásica, si uno tira una pelota de ping-pong, por ejemplo, contra la pared, pues rebota. Obvio. En el mundo clásico, si Tintín está separado del león por una barrera que es suficientemente alta, de manera que el león no puede saltar por encima, pues el león no puede atravesar esta barrera y Tintín está completamente a salvo. En la mecánica cuántica no es así, porque la pelota de ping-pong y el león son ondas. Las ondas atraviesan las paredes, como desgraciadamente a veces tenemos que sufrir a nuestros vecinos. Es obvio que una onda no se apaga completamente al llegar a una pared, así que la onda, que representa en realidad en la mecánica cuántica la probabilidad de encontrar ese objeto en un sitio determinado, atraviesa esto como si el material de la pared estuviera lleno de agujeros. Cosa bien loca, o sea, es como si tiramos una pelota de ping-pong contra la pared y en realidad en la mecánica cuántica la pared está llena de agujeros fluctuantes que aparecen y desaparecen, y de vez en cuando tenemos suerte de que la pelota llega a un agujero de la pared y aparece del otro lado. Bueno, eso él lo dibujaba en ese mundo en el que la constante de Planck valía 1, los coches podían hacer túnel, así que de pronto aparecía el coche en la sala de estar de la gente porque podían atravesar esa barrera. En ese caso el león puede pasar la barrera, aparecer del otro lado y Tintín no está en absoluto a salvo. Bueno, obviamente los leones no hacen túnel, ni los coches hacen túnel, ni las pelotas de ping-pong, pero los electrones sí. Los electrones tienen una masa muy pequeña, su longitud de onda es adecuada para que encuentren estos agujeros que existen en las paredes de potencial que uno puede construir, y estos electrones sí que pueden atravesar barreras de potencial, que es el equivalente de una pared en la terminología de los físicos, por efecto túnel. Y lo hacen, en otro dibujito, olvidaros de la ecuación que hay aquí arriba, porque el electrón en realidad es una onda, y cuando llega a una barrera no se apaga su onda completamente, sino que si esta barrera no es muy lejana ni muy alta, hay una probabilidad de que haya una pequeña intensidad de la onda del otro lado. Esto quiere decir, como en mecánica cuántica el cuadrado de esta función de onda es la probabilidad de encontrar la partícula en un sitio determinado, que si uno envía 10.000 electrones sobre una pared, pueden aparecer tal vez 100 del otro lado. Pero electrones que aparecen del otro lado de una pared es una corriente eléctrica, y una corriente eléctrica la sabemos medir desde hace más de 200 años, así que eso no hay mucho problema en emplear este efecto túnel, que tiene la gracia de que la intensidad de esa corriente túnel disminuye muy rápidamente con la distancia a la que estemos, enormemente rápidamente, le cae un factor 10 por cada Armstrong, cada décima de nanómetro que nos alejemos de una superficie determinada, de modo que lo que ocurre es que este fenómeno se puede emplear para hacer, ahora sí, el instrumento que verdaderamente nos ha abierto los ojos al nanomundo, el instrumento que realmente ha empezado la nanotecnología. Es un microscopio que se llama microscopio de efecto túnel, que como funciona es básicamente como los tocadiscos antiguos. Hay una aguja metálica, los tocadiscos antiguos eran de diamante, pero bueno, una aguja metálica que se acerca muchísimo a la superficie que uno quiere ver. Muchísimo quiere decir a la distancia más o menos de un átomo, pero a través de vacío, sin tocarlo. Y a través de este vacío que hay aquí en medio hay unos pocos electrones que pueden pasar desde la superficie hasta la punta y forman una corriente eléctrica. Como esta corriente eléctrica depende tantísimo de la distancia, es capaz de distinguir si estoy encima de un átomo o entre dos átomos. De manera que un control electrónico relativamente sencillo de hacer, bueno, sencillo de hacer ahora, la primera vez que se hizo era una cosa más complicada, permite hacer que cuando uno mueve la punta sobre esta superficie, la punta va subiendo y bajando, trazando, sin tocar, el perfil de la carga que tenéis en la superficie y por tanto los átomos que tenéis allá. Hacer esto técnicamente es extraordinariamente difícil, tan difícil que aunque Georges Gamow propuso esto hace más o menos 40 años, se tardó como unos 20 en poder hacerlo en la práctica. Porque hacer una punta que se acerca a la distancia de un átomo de una superficie y se mueva como lo hace, es exactamente, si lo traducís a nuestro mundo,
como tomar la Torre Eiffel, colocarla a 1/10 de milímetro del suelo y moverla a unos 500 km por hora encima de los campos elíseos, por encima de los coches, de las personas, de los árboles o de lo que quiera que sea, sin tocar, solo a 1/10 de milímetro por encima. Eso es exactamente la traducción a nuestro mundo. Eso quiere decir que este instrumento tiene que estar perfectamente aislado del resto del mundo. La distancia esta que hay aquí, esta distancia de un átomo, que más o menos, o de 3 o 4 átomos de distancia entre la punta y la muestra, es extraordinariamente pequeña. Simplemente pensad que vuestro tímpano, en este momento, con la presión de sonido de mi voz, se está moviendo decenas de miles de veces más que esto. Así que si uno no quiere que la aguja del microscopio no sea una tricotosa que esté golpeando continuamente la superficie, hay que aislarlo del resto del mundo perfectamente bien. Tiene que estar totalmente separado del resto del mundo. Para hacer esto, como lo hacemos, es en realidad un modo muy brutal, como vais a ver ahora mismo, y los primeros caballeros que consiguieron hacer este instrumento fueron Gerpínik y Roder, le dieron el premio Nobel de Física, hicieron el sueño de Demócrito de que las cosas estaban hechas de átomos realidad, y esto es la primera imagen tomada en España en la que se ven átomos en la superficie de silicio. Cada bolita de esta que hay aquí es un átomo en la superficie de silicio. Esta fue la tercera imagen de ese estilo que se tomaba en el mundo, gracias a que tuvimos la inmensa fortuna de compartir tiempo de laboratorio con Gerpínik y mucho más que tiempo de laboratorio, porque a este hombre le gustaba también tocar la guitarra. Lo que pasa es que desgraciadamente le gustaban los Rolling, a mí los Beatles, pero tenemos otro motivo de debate. Bueno, esta imagen que veis aquí, lo que en realidad estáis viendo es la nube de carga electrónica en el exterior del átomo. Yo en lo que sigue en imágenes de ese estilo diré el átomo, pero en realidad es siempre la nube de carga externa, o si alguno quiere tener una precisión mayor para impresionar a sus vecinos, es el cuadrado de la función de onda de los electrones de la capa externa. Bueno, como veis, lo primero que se ve cuando uno toma una imagen de este estilo y ve átomos por primera vez es que hay defectos. Incluso en el material más perfecto, como las personas, pues hay defectos y determinan muchas veces las propiedades. Por ejemplo, este átomo se ha salido de su sitio, tenía que estar sentado aquí, pero se ha sentado en otro sitio y está derramando su carga sobre estos dos de aquí, como un gordo que se sentara no en la silla, sino en fin, entre dos sillas echando sus mollas sobre los demás. Aquí de hecho hay dos de estos átomos que deberían estar sentados en estas posiciones y que se han equivocado de sitio y se han colocado allá. Aquí hay un átomo obviamente que debe ser de una naturaleza química distinta porque es más chico y más brillante, tiene una carga distinta. Bueno, este instrumento, como digo, para poder hacer realmente ver cosas, hay que hacerlo en unas condiciones muy alejadas aparentemente de nuestro mundo. A pesar de todo, lo que se aprende en estas condiciones es trasladable a nuestro mundo, como vamos a ver a continuación. Se hace en este tipo de objetos que parecen naves espaciales, que en realidad son sistemas de ultra alto vacío. En el interior de estas campanas hay un vacío mayor que el del espacio interestelar. Típicamente 10 a la menos 11, 10 menos 12 Thor, y algunas personas que hay aquí saben mucho de vacío y saben de lo que estamos hablando. Además, la muestra, para impedir que las cosas, los átomos, se muevan demasiado deprisa, hay que mantenerla a una temperatura extraordinariamente pequeña. Típicamente deben estar como a 270 grados bajo cero, que es un disparate, son 4 grados por encima del cero absoluto, y también, por cierto, es más o menos la temperatura del espacio interestelar. O sea que realmente en el interior de estas campanas reproducir las condiciones del espacio interestelar lejano, y ahí es donde hacéis experimentos. Una cosa, en fin, de nuevo loca. ¿Y qué es lo que hacéis cuando tenéis estas cosas en marcha? Pues podéis ver imágenes en las que, si consigo que esto funcione, cosa que es más complicada, pues podéis ver átomos muy fácilmente. Estos son átomos de una superficie de cobre, de oro, perdón, en este caso, que están organizados de una manera que tiene una simetría perfecta, hexagonal, como veis, y encima de esto hemos depositado moléculas, de estas moléculas que yo decía al principio, que son como un baloncito de fútbol, e incluso a 4 grados Kelvin, a 270 grados bajo cero, este baloncito de fútbol está girando sobre sí mismo, por eso la imagen es borrosa. La pelotilla está dando vueltas continuamente, incluso a esa temperatura tan baja. Bueno, es también obvio, no sé si llegáis a ver con esta luz, pero faltan átomos, hay vacantes. Quiero decir, siempre que veis una cosa, aparte de los muchos átomos que están en su sitio haciendo lo que deben, hay muchos otros que están fuera, que son defectos y que muchas veces controlan las propiedades de lo que tenéis. Podéis ver átomos y podéis ver moléculas con tanto detalle como queráis,
Estos son moléculas de un compuesto químico que se llama TCNQ, y esto que veis aquí son los orbitales moleculares de cada una de estas moléculas individuales que parecen como arañitas. Estas moléculas, si uno modifica la temperatura, se pueden ver, moverlas por la superficie, se pueden ver cómo se difunden, cómo se juntan, cómo de a dos se juntan y forman dímeros, forman parejitas en las que enganchan los electrones de manera que forman orbitales que les permiten crear, digamos, una molécula a partir de una dimolécula a partir de la molécula individual separada. Pero además se pueden ver cosas muy psicodélicas de esto que yo mencionaba al principio de la mecánica cuántica. Bueno, esto que tenéis aquí es una imagen de un cristal de cobre. De nuevo, cada bolita de estas que hay aquí es un átomo de cobre y, o en realidad, recordar, son los electrones de la parte externa del átomo de cobre. Y si uno cambia las condiciones en las que está tomando la imagen, en particular la diferencia de potencial, el voltaje entre la muestra y la punta, empezáis a ver otro tipo de cosas. Además de los puntitos que corresponden a los átomos que yo decía antes, empezáis a ver algo como una onda que aparece por ahí. Bueno, recordad que esto es cobre. El cobre es un conductor eléctrico, es lo que tenemos en los cables de conducción eléctrica. Así que si el cobre conduce la corriente eléctrica es porque hay electrones que son libres para moverse en el interior de este material cuando se le aplica una diferencia de potencial. Esos electrones no viven en su átomo padre, estos se han emancipado y están fuera de su casa dándose paseos por donde les parece. Esos electrones libres se comportan también, de acuerdo con la mecánica cuántica, como ondas. Bueno, eso que estáis viendo aquí son las ondas de los electrones en la superficie. Además de los electrones que están pegados alrededor de cada uno de los átomos, que forman cada puntito blanco este que hay aquí, los hay que se están moviendo, y esos que están moviendo se comportan como ondas. Incluso podéis cambiar las condiciones de la imagen de tal manera que solo veáis esos que se están moviendo, los que forman ondas. Y lo que veis es una imagen que es prácticamente idéntica a un conjunto de gotas de agua cayendo, las ondas estacionarias que se forman cuando llueve en un charco. Es prácticamente el mismo tipo de cosa. Esto que hay aquí es un escalón de una altura atómica que separa un plano de átomos del siguiente, aquí hay otro, y las ondas estas de electrones llegan sobre ese acantilado, chocan, rebotan hacia atrás y forman ondas estacionarias, que son esas ondas que veis aquí. Así que las ondas en la superficie de un cristal de cobre, aunque parezca una cosa alucinante, los electrones forman ondas. Y uno puede además comprobar una de las más hermosas predicciones de la mecánica cuántica, que es que esas ondas, su longitud de onda, depende de la energía que tenga la partícula. Bueno, esta imagen que tenéis aquí es un conjunto de imágenes tomadas cambiando la energía, seleccionando la energía de los electrones que estamos viendo. Y lo que veis son ondas de electrones que llegan sobre este acantilado, que es un escalón de una altura atómica, chocan con él y rebotan. La distancia entre dos de estos máximos que aparecen aquí más brillantes es la longitud de onda de los electrones. Además, veis que estos objetos que hay aquí son defectos, son átomos que son de distinta naturaleza química, no sabemos lo que son, probablemente oxígeno, pero no son cobre en todo caso, y alrededor de ellos los electrones chocan y forman exactamente el mismo tipo de patrón que si uno estuviera dejando caer gotas de agua o de leche o lo que quiera que sea en un recipiente. Así que por loco que parezca esa idea de la mecánica cuántica de que las cosas son ondas y partículas simultáneamente, pues lo son, y se puede ver, digamos, que es así. Pero además este microscopio tiene otra gracia, que es el hecho de que como tiene una punta extraordinariamente afilada, uno puede, de hecho acabada en un solo átomo, uno puede acercarla hasta la superficie y pinchar átomos de uno en uno, exactamente como si fueran aceitunas en un plato, y moverlas y hacer con ellos lo que quiera, literalmente construir lo que uno desee. Por ejemplo, puede hacer cosas bien locas como jugar al fútbol con este tipo de objetos. Esto es una molécula en la superficie que tiene una forma rectangular para que se vea cuando gira. Se le da un golpecito con la punta aquí, como girándola con efecto, y lo que se obtiene, si consigo hacer moverse esto es lo que pasa. Bueno, disculpad este jaleo, pero es que siempre ocurre algo con las películas. Bueno, ahí, vamos a echarlo al revés. Bueno, como veis aquí, lo que ocurre es que la molécula ha girado 90 grados porque le habéis dado un golpe al balón con efecto. Podéis moverlo, bueno, de hecho hay campeonatos de estos en el laboratorio. Bueno, eso lo pierdes por la tarde y cuando yo no estoy. Esta otra imagen que hay aquí arriba, que creo que tal vez pueda hacer que se vea la película correspondiente, es una película en la que veis cómo se forma un círculo de átomos en la superficie
y en la que lo que estáis haciendo es depositar un montón de atomitos sobre la superficie muy fría, de manera que cada uno se queda donde toca, y moverlo a continuación de uno en uno con la punta, pinchándolos, moviéndolos hasta construir ese círculo que hay allá. Lleva un montón de tiempo, horas, construir esto y no vale para nada. Es simplemente un juego para controlar, digamos, la materia. Pues no vale para nada por ahora, pero probablemente valdrá para algo más adelante, no sé exactamente para qué. Y lo que veis en el interior, que aparecen aquí en el interior del círculo estas onditas que hay aquí, son las ondas de los electrones que están atrapados en el interior de este pozo. Este corral tiene atrapados electrones en su interior y forman una onda estacionaria exactamente como lo que ocurriría cuando uno deja caer una gota de agua y mira, hace una foto de la forma de las ondas estacionarias que se forman en la superficie de agua. Es exactamente la misma historia y en realidad la misma física que hay detrás. Así que lo que podemos hacer por lo pronto es comprobar que la mecánica cuántica es correcta. Si no lo hubiera sido una cosa muy lamentable, bueno, muy interesante también, pero ciertamente lamentable para mucha gente, construyendo pocitos de estos de formas muy diversas y dejando que los electrones formen aquí dentro la solución de la ecuación de Schrödinger. En algunos de estos casos nosotros no sabemos solucionar la ecuación de Schrödinger, no sabemos prever qué forma va a tener esta solución que van a organizarse las ondas estacionarias en el interior, pero obviamente los electrones sí saben resolver la ecuación de Schrödinger, la hacen de una manera intuitiva y salen lo que tiene que salir en todos los casos. Bueno, uno con esto puede hacer todo tipo de cosas, como digo, que no valen para nada. Uno puede construir IBM, que fue lo primero que se construyó. Estos colegas que trabajaban para IBM lo hicieron un par de años antes que nosotros inmediatamente después escogimos INDEA, cosa que le dio mucha alegría a todos los políticos que pagaban esto. Cuando no nos veían y había alguna guerra lamentable, pues alguien hacía símbolos de estos antiguos. Y esto es un intento penoso de construir algo que les intenté encargar a los chicos del laboratorio que hicieran, que era un indalo, por razones de procedencia del profesor Miranda, pero la parte del semicírculo de arriba del indalo no salía bien de ninguna manera, así que pasamos a hacer un hombrecito que era más fácil de hacer. Bueno, ¿todo esto para qué vale? Todo esto no vale para nada. O sea, esto se tarda horas en hacerlo, muchísimas horas. La muestra, la superficie esta en la que lo hacéis tiene que estar a 4 Kelvin, y si uno calienta, pues se deshace. Bueno, vale para hacer al revés, construir Feliz Navidad, el Corte Inglés, y luego deshacerlo, hacer la película al revés, y con un poco de suerte nos van a pagar lo del Corte Inglés para esta campaña de Navidad una cierta pasta. Solo vale para hacer tonterías de este estilo por ahora, pero que alegran la vida. Por ejemplo, uno puede construir con unos pocos de estas moléculas o de átomos individuales una sonrisa, la pone de fondo del ordenador y por lo menos pues, le alegra la mañana. Uno puede hacer corazoncitos muy pequeños y enviarlos a quien corresponda el día de San Valentín, y cuando en lugar de un chico trabajando en la máquina en la que hacían esto, hay una chica trabajando en la máquina, pues construyó no es bueno que el hombre esté solo, que también su sonrisa es mejor, es menos siniestra que cada vez este caballero, así que Sarita yo creo que lo hizo mucho mejor. En realidad, como digo, todo esto ahora mismo no vale para nada, pero vamos a soñar un momento en algunas cosas que sí pueden valer. Si uno puede manipular átomos y sacarlos y ponerlos donde uno quiera, uno puede construir la memoria con mayor capacidad de almacenamiento imaginable. La memoria en la que cada bit sea literalmente un átomo. Nosotros podemos colocar átomos sobre una superficie determinada, de manera que solo se coloquen sobre ciertas filas, y, por ejemplo, con la punta, quitar uno de estos átomos de aquí. Y esto puede ser un 1, y esto puede ser un 0, o al revés, depende de la lógica con la que se haga. Y eso es exactamente la misma lógica con la que funciona actualmente, por ejemplo, los CDs o los DVDs o lo que quiera que sea. Si uno mira un CD o un DVD, la parte de atrás donde está la información, y quita el plástico este que protege, digamos, la parte de abajo del CD, la información está codificada en bultitos más o menos largos, que tienen una densidad muchísimo más grande en un DVD que en un CD, pero jugando con el código de colores para mostrar una cosa del mismo tipo de pinta que esta, que es un poco tramposo, pero bueno. Si uno hace esto mismo que estábamos jugando con átomos de oro sobre un cristal de silicio, uno puede escribir tracks equivalentes a los tracks del CD o del DVD, colocar átomos en sitios determinados, solo que esta escala es 1.000.000 de veces más pequeña. Así que uno en realidad podría almacenar, no sé muy bien para qué podríamos querer tener tanta información en un sitio, pero si quisiéramos hacerlo eventualmente se podría hacer de una manera práctica. Y voy a intentar enseñar algunos ejemplos de cosas prácticas que se pueden hacer con esto.
no exactamente fabricando una electrónica de esta manera, que es otro modo de hacerlo, pero produciendo estructuras artificiales que podemos hacer de una manera controlada y que generan materiales que no existen en la naturaleza, que tienen propiedades fantásticas. Este es un buen ejemplo. Podemos construir algo en lo que pongamos 3 capas de átomos de una clase y luego 3 capas de átomos de otra, y así sucesivamente construir, pongamos por ejemplo el caso más sencillo, 3 capas de átomos de clase A, 3 de clase B, 3 de clase A, 3 de clase B, y así. Repetir, hacer una super red, que se llama, una estructura que es como un sándwich de jamón y queso, o como un helado de este estilo, solo que literalmente el espesor de cada una de las capas es unos pocos de átomos. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues por ejemplo, si lo que hacemos es poner 3 capas de átomos magnéticos y otras 3 capas de átomos magnéticos separados por un espaciador que no sea magnético, por ejemplo cobalto como cosa magnética y cobre como cosa no magnética, ocurre una cosa fantástica que no ocurre en el volumen. Ocurre que dependiendo del espesor de esta capa de cobre, el alineamiento magnético de las dos películas magnéticas es paralelo o antiparalelo y cambia con una periodicidad absolutamente perfecta. Y eso es una cosa, de nuevo, completamente loca. Es como si tomáis un sándwich de jamón y queso, hacéis un montón de capas de jamón y queso, cambiáis el espesor del queso, por ejemplo, por decir algo, y para ciertos espesores el sabor es de salami, para ciertos espesores el sabor es de, yo no sé, de lo que quiera que sea, de mantequilla, de lo que os parezca, a voluntad. Las propiedades las podéis modificar de esa manera a voluntad. ¿Y eso para qué vale? Bueno, para algo que desgraciadamente, aunque nosotros hicimos en el laboratorio el primer material de este estilo, se nos escapó. Y con ello se nos escapó la posibilidad de volvernos muy ricos y ganar por lo menos un premio Nobel. ¿Qué se nos escapó? Pues que cuando las capas magnéticas estas están alineadas antiparalelas entre sí, la resistencia eléctrica de ese trozo de metal es grande. Y cuando las capas magnéticas están alineadas paralelas, la resistencia eléctrica es muy pequeña. Y me diréis, ¿eso qué es? Pues eso es un sensor de campo magnético. Cuando el campo magnético le da la vuelta a una de esas capas, cambia la resistencia de una película metálica. Así que cambia la corriente que pasa por ahí. Tenéis un sensor que además es capaz de notar campos magnéticos extremadamente pequeños y que el sensor se puede hacer en miniatura. Y ese sensor es el que se emplea actualmente en las cabezas de lectura de todos los discos duros que tenemos alrededor. Lo que ha hecho posible los MP3, los EPO, todo este tipo de cosas, la cabeza que lee la información del mini disco duro que hay ahí está basada en esta tricapa magnética, en este efecto que se llama la magnetoresistencia gigante, que se descubrió en nuestro laboratorio, lo descubrió un chaval que además vive aquí en Frecuente, se llama Alfonso Cebollado, en su tesis doctoral, pero no sabíamos que valía para nada. Así que con mucho amor se lo contamos a nuestros buenos amigos Albert Fer y Peter Brumberg, entre otros. Nuestros amigos, son muy buenos amigos además. Peter Brumberg era el más espabilado, así que se fue, tuvo la idea de que eso valía para algo y lo patentó, y en este momento es extraordinariamente rico. Cada cabeza lectora de estas cosas le da una pasta. Pero Albert Fer también fue listo, pero de otra manera, e hizo el experimento relevante, este de verdad, el de medir la resistencia eléctrica, cosa que imbéciles de nosotros no hicimos. Como resultado de eso ganó el premio Nobel de Física en 2007. Así que la lección creo que la hemos aprendido, pero no estoy seguro. ¿Y no tuvo el detalle de acordarse? Bueno, tienen un detalle muy que a mí me resulta particularmente enternecedor. Esta imagen es de su charla del premio Nobel y los colores con los que se muestra esto son los colores de los que yo dije. Bueno, son muy amables, nos invitan a todo tipo de cosas y nos dan todo tipo de historias, pero bueno, así es la vida, no hay nada que quejarse. A nosotros no se nos ocurrió y a ellos sí. Eso ha posibilitado el cambio drástico a partir del año 90 de la cantidad de información que uno puede almacenar en un disco duro. Fijaros que lo que he pintado aquí es una escala logarítmica, o sea que cada salto de esto es un factor 10, y la escala roja es la capacidad de almacenar, perdón, la capacidad de procesar información en un ordenador. El número, básicamente, de transistores que uno puede meter en un ordenador. Esto se duplica aproximadamente cada año o algo así, es lo que se conoce como la ley de Moore, y es lo que hace que aproximadamente cada 2 meses os podéis comprar un ordenador que es el doble de mejor que el anterior, eso sí, al mismo precio, pero es el doble de mejor que el anterior. Bueno, había mucha gente, y esto, lo que está pintado en azul, es el ritmo al que iba creciendo la densidad de almacenamiento de información en un disco duro magnético. Bueno, era obvio que la pendiente de esto es distinta que esto, así que se iban a cruzar en algún momento por aquí. Mucha gente pensaba que cuando se cruzara esto, gente como por ejemplo Bill Gates se iría a la ruina porque todos sus procesadores, sus sistemas de Windows y todas estas cosas son
muy ineficientes en el uso de la memoria, así que sería otro tipo de sistema el que dominaría. Desgraciadamente este cambio pendiente que hay aquí, desgraciadamente para esa gente, esto fue la introducción en el mercado por IBM de la primera cabeza lectora de la versión gigante, y esto fue la segunda. Así que ahora la capacidad de almacenamiento magnético de información crece mucho más deprisa que la capacidad de procesar. Eso es lo que ha hecho en realidad posible que tengamos, pues eso, toda la discografía de los Beatles en un espacio absolutamente ridículo. Bueno, voy a pasar a otra cosa que también tiene múltiples aplicaciones y desde el punto de vista básico, que es la historia de las distintas formas pequeñas que puede tener el grafeno, desde estas pelotitas como el balón de fútbol del fulereno, hasta los nanotubos que hemos visto antes, o hasta el grafeno, que es una sola capa de átomos de carbono en esta estructura hexagonal, y que permitió que ganaran el Premio Nobel de Física en 2010 estos dos caballeros, André Geim y Kostya Novoselov. Kostya, por cierto, es el físico más joven en la historia que ha ganado el Premio Nobel. Bueno, con grafeno esta cosa es estrictamente nanocosa, es solamente una capa de átomo, algo difícil de imaginar, pero que se puede fabricar, que podemos producir en el laboratorio, que podemos crecerla encima de sustancias, que tiene este tipo de pinta curiosa que hay por aquí, y que vale para un montón de aplicaciones prácticas, de las cuales yo solo voy a mencionar muy brevemente un par de ellas que tienen que ver con actividades del instituto, de hecho. Como probablemente todos sois conscientes, cada vez que una nave espacial reentra en un planeta que tenga atmósfera, de vuelta en la Tierra o en Marte o cualquier planeta que tenga atmósfera, hay una enorme cantidad de calor que se genera en la superficie del vehículo en cuestión. Tienen que estar perfectamente protegidos, esto alcanza temperaturas de 1500 grados muy fácilmente, y si hay algún problema en el recubrimiento, se produce un desastre monumental, como ocurrió de hecho en uno de los transbordadores espaciales, ¿no? Bueno, hay una manera de impedir drásticamente el calentamiento de esta superficie, porque el calentamiento de esta superficie ocurre porque la onda de choque del vehículo al entrar en la atmósfera rompe las moléculas que forman el aire, digamos, del planeta en cuestión, en nuestro caso fundamentalmente nitrógeno y oxígeno, lo rompe en átomos, estos átomos se vuelven a recombinar y vuelven a formar moléculas en la superficie y dejan la energía de formación allí. Así que si uno genera una superficie que sea perfectamente inerte, uno puede reducir drásticamente en más del 80% la cantidad de calor que se genera. Bueno, pues hay una idea un poco loca para cómo utilizar ciertos derivados del grafeno para hacer estas cosas, para proteger, digamos, estas naves espaciales en la reentrada. También para producir sensores que detecten pronto la presencia de grietas en aviones en particular. La presencia de grietas en aviones es extremadamente estructural, grietas en las alas, o lo que quiera que sea. Es muy peligrosa, exige que cada cierto tiempo, pero no mucho, el avión entero sea radiografiado, literalmente, y cuesta una fortuna hacer semejante cosa. Así que algún método de detectar la aparición temprana de estas grietas, para evitar que realmente haya una rotura por fatiga o una rotura dramática, digamos, de alguna pieza del avión. De nuevo hay sensores que estamos construyendo que tienen que ver con ciertas estructuras derivadas del grafeno que pueden ser muy interesantes en este sentido. También hay aplicaciones prácticas de nanociencia en electrónica orgánica, en electrónica flexible, en lo que se llama electrónica de plástico, en elementos que uno puede hacer que son completamente flexibles, que con ellos se pueden hacer células solares orgánicas, células solares como las de silicio, solo que uno las puede poner en la ropa, en el techo de una tienda o donde quiera que sea, en la pared de un edificio, donde se desee. Hay montones de otras aplicaciones que van en esta dirección, a producir electrónica muy barata, que pueda emplearse para montones de cosas distintas, desde los tags que mencionamos antes hasta montones de otras cosas. Y en general, con mucho gusto puedo contar lo que os parezca en esta dirección, parezca interesante. Hay aplicaciones previstas o en marcha en todo este tipo de cosas que aparecen por aquí, desde pues eso, empaquetamiento inteligente de alimentos que detectan cuando se empiezan a poner malos, que sean los tomates o lo que quiera que sea, hasta ropa o energía. Hay tal cantidad de productos que aparecen ya en el mercado, algunos de los cuales tienen muy pocas cosas nano, pero el nombre ya empieza a ser común. Ahí está un coche que se llama Nano, hay
todo tipo de proyectos para electrónica orgánica flexible que se puede emplear con el mismo objeto, se puede convertir en una pulsera, un teléfono móvil o una cámara o lo que se desea. Ya hay un muy famoso iPod de estos de Apple que se llama Nano, porque la cabeza lectora, digamos, es realmente nano. Hay todo tipo de estudios sobre cómo controlar diversos problemas asociados con la alimentación mediante este tipo de estructuras, y yo voy muy brevemente a mencionar ahora, para acabar, porque ya se va haciendo tarde, un par de ejemplos que tienen que ver con el uso en la medicina. Este es un uso particularmente relevante para todos nosotros y particularmente probable que ocurra en un futuro que veamos. De hecho, ya hay alguna aplicación práctica, en casos muy limitados, digamos, para suministrar, digamos, medicinas de una manera controlada en el sitio que uno desee, en particular en cáncer de cuello de útero, reduciendo extraordinariamente la dosis que produce, la dosis de la medicina tradicional, que produce muchas otras complicaciones cuando hay que darla en la dosis habitual para que llegue a donde tiene que llegar en la dosis terapéutica. En particular, el Doxil producía, digamos, una notable toxicidad cardíaca que prácticamente se ha eliminado completamente con esta manera de presentar. Últimamente está muy avanzada, digamos, la producción de nanopartículas que van a llevar Abraxane para el cáncer de mama, y la aplicación que pensamos que puede ser más importante en el inmediato futuro es la eliminación inteligente de células cancerosas mediante hipertermia con nanopartículas magnéticas que voy a describir muy brevemente. Esto en realidad consiste en producir nanopartículas, recordar esos objetos extremadamente pequeños que le daban color a la copa de Licurgo y a las vidrieras medievales, pero de óxido de hierro. El óxido de hierro en sí no es tóxico en manera alguna, es lo que se toma habitualmente cuando uno tiene problemas que necesita, digamos, hierro, solo que tomamos tochos enormes de esta cosa. Estas partículas suficientemente pequeñas son magnéticas y se pueden recubrir su superficie de moléculas que reconocen la superficie a su vez de las células cancerosas. Las células cancerosas en su superficie, de nuevo el papel de la superficie es esencial, son distintas que las células normales. De manera que estas nanopartículas recubiertas de esas películas moleculares diseñadas adecuadamente son comidas, valga la simplicidad, por las células cancerosas en gran cantidad. Esto es una imagen de microscopía estándar óptica, pero en campo brillante, en el que estos objetitos que se ven en el interior son nanopartículas magnéticas que se han comido las células cancerosas muy eficientemente. Si por alguna razón se las comen las células normales, estas nanopartículas no producen ningún efecto, simplemente se acumulan en el interior como si fuera una piedra que no produce mayor cosa, tanto como hayamos visto hasta ahora. Así que las células normales se siguen reproduciendo perfectamente de su modo normal, sin ningún tipo de toxicidad aparente por el momento. Se acumulan en determinados órganos de las células, pero de una manera muy general alrededor del núcleo de estas, de manera que cuando lo que uno hace es aplicar un campo magnético externo, este campo magnético externo, estas partículas inicialmente no son magnéticas, de manera que esto que se muestra aquí es la magnetización, la cantidad, digamos, de señal magnética que uno obtiene de estas partículas en función del campo magnético externo. Y las partículas no son magnéticas, no tienen que serlo al principio, para que no se atraigan entre sí, como los imanes se atraen entre sí, no se aglomeren y no formen una obstrucción, por ejemplo, en una vena, en una arteria o lo que quiera que sea, cuando se inyectan a un paciente o a un animal. Pero en cambio, cuando uno aplica un campo magnético alterno, un campo magnético cuya frecuencia va cambiando, de manera que su signo, su orientación, digamos, va modificándose, lo que ocurre es que por encima de una cierta frecuencia, como podéis ver aquí, se va abriendo lo que se llama técnicamente el ciclo de estéresis, y esta área que aparece aquí es la cantidad de calor que se disipa cada vez que la emanación da la vuelta de esta manera. Como se hace cientos de miles de veces por segundo, la cantidad total de calor que se genera es muy notable, la partícula se calienta, y cuando la partícula se calienta por encima de 43 grados, la célula cancerosa muere. Muere como se muestra aquí. En principio, por tanto, la idea, digamos, es matar de una manera selectiva aquellas células que se coman estas partículas, minimizando
digamos, los efectos secundarios que producen los tratamientos actuales. Naturalmente el camino a recorrer es infinito, así que no hay que dar esperanzas infundadas, especialmente a la gente que tiene problemas serios en este momento, porque no sabemos todavía cómo se reciclan, digamos, estas partículas, se eliminan, se acumulan en ciertas otras partes del cuerpo y producen algún problema mayor. Los experimentos por el momento solo están con ratones, y con ratones funcionan razonablemente bien, pero el paso siguiente, digamos, a cerdos, con perdón, que es el animal que se parece más a nosotros, y el paso siguiente que hay que hacer, estamos justo empezando ahora, y es un mundo diferente de complejidad, pero es una línea que permite que esta cosa vieja, esta cosa de cuando yo era jovencito, había una película que se llamaba El viaje fantástico, que estaba basada en una novela de Isaac Asimov, que consistía en que un conjunto de científicos eran miniaturizados en un submarino que se colocaba en el interior del cuerpo de un científico, de hecho me parece que era un físico, perdón, también, que tenía un coágulo en el cerebro o algo que se iba a morir, una cosa fatal, y entonces tenía una fórmula. Entonces este hombre no se podía morir sin que despertara para que le diera la fórmula a los americanos o lo que quiera que fuera. Entonces miniaturizaban el submarino, se movía por el cuerpo, había un montón de aventuras muy divertidas, los leucocitos se querían comer a Arquebuel, se me pasaban muchas cosas muy graciosas. Bueno, eso era pura ciencia ficción, estrictamente ciencia ficción en el año 66. Ahora todavía es ciencia ficción, naturalmente, pero empieza a ser una ciencia ficción con un poco más de ciencia y un poco menos de ficción. Creemos que no es un disparate, al menos, pensar que podemos fabricar objetos extremadamente pequeños que se muevan por el cuerpo, que de una manera controlada vayan revisando qué cosas están bien o mal, que suministren esa información al exterior, que actúen, digamos, suministrando dosis adecuadas de medicinas en los sitios apropiados o eliminando de un modo preciso aquellas cosas que haya que eliminar. Todavía, como digo, es un sueño, pero es un sueño que esperamos que en nuestro tiempo de vida podamos ver acercarse mucho a la realidad. Eso es parte de las actividades que hacemos en este instituto, que tiene este nombre psicodélico de IDEA, que es de IDEA de Madrid, es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Neurociencia, y es una institución muy curiosa, es una fundación privada que se financia esencialmente con dinero público, con dinero que ponen a medias el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sorprendentemente es un caso en el que políticos de distintos, sorprendentemente para nuestro país, ¿no? Es un caso en que políticos de distintos signos se pusieron de acuerdo para sacar adelante un proyecto y en el que todavía más sorprendentemente, a pesar de la que está cayendo, siguen apoyando. El objetivo principal de este instituto es atraer talento del extranjero, es hacer que nuestros chicos españoles brillantes que están por ahí fuera pues tengan una opción de volver a aplicar aquí lo que han aprendido y al mismo tiempo tener la capacidad de intentar fichar a chinos, a ingleses, alemanes o estadounidenses, porque si uno quiere ganar la Copa Europa, pues a lo mejor en la cantera no tiene un defensa lateral izquierdo, hay que ficharlo fuera, tal vez un portero sí que tiene, pero bueno, hay que tener la capacidad de poder competir con los centros que en el mundo están intentando hacer cosas parecidas, porque claramente el futuro, el bienestar de nuestra sociedad pues depende, no digo yo exactamente de este tipo de cosas, pero de cosas parecidas, de desarrollar la investigación, la innovación y hacerlo con un propósito en la cabeza que sea contribuir a mejorar el bienestar y la riqueza de los que finalmente ponen su dinero para que juguemos haciendo esta tontería. Así que muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Para empezar por este último, como estamos en la Semana de la Ciencia, no está... Sí. ¿Es visitable? El 7 y el 14. El 7 fue la primera vez, el 14 es la siguiente. El 14 de noviembre es otro día de puertas abiertas que se pasan por allí institutos y gente y el que quiere, y pues estáis todos naturalmente cordialmente invitados. Está aquí al lado, pilláis el tren a la estación de la Autónoma, dais un paseíto hasta la parte de arriba. Y ¿Toda la jornada? creo que por la mañana. Por la mañana.
Si no, todos los de los laboratorios se enfadan mucho de que les tenemos todo el día mareando la perdida. Pero eso es muy importante. Tenemos de todas maneras un programa de visitas regular, pero inicialmente el programa de visitas regulares, bueno, tal como lo tenemos montado ahora mismo, es para los chicos de los colegios, de los institutos, pero cualquier otro que quiera organizar una cosa es muy bienvenido. Si esto lo pagáis vosotros. Es que el 14 de noviembre... Bueno, pero quiero decir, en cualquier otro momento podéis organizar una excursión, como si dijéramos, llamáis por allí, nos ponemos de acuerdo en un día y no hay ningún problema, está abierto siempre, o sea, si sois, vamos, quiero decir, hecho. Si es que lo pagáis vosotros, hecho. O sea, muy bien. Sí. Está para caer. Unión ahí respecto a institutos como el tuyo, con empresa privada en España que hace proyectos que salen a la calle, o sea, como realmente se queda en... No. De hecho, aunque he dicho ahora mismo que la mayor parte de la financiación es pública, lo es porque la inversión, digamos, de construir el edificio, los equipamientos, toda esa primera inversión en nuestro país y en casi ningún otro, es imposible que lo hagan directamente las empresas privadas. Pero las empresas juegan un papel esencial en este instituto en concreto. De hecho, en el organismo que gobierna la fundación, digamos, el órgano de gobierno es un patronato. En el patronato hay más empresarios que políticos de los que ponen el dinero. Hay más científicos extranjeros que políticos de los que ponen el dinero, es una cosa muy rara. Y tenemos montones de proyectos de investigación con empresas. Bueno, afortunadamente el gobierno regional no es muy nacionalista en ese sentido, entonces con empresas que no tienen por qué ser tampoco de Madrid, o ni siquiera españolas, ¿no? Pero hay, pues en este momento la fracción es aproximadamente casi el 30% del total del presupuesto del instituto sale de proyectos con empresas. Sí. Una pregunta. Yo recuerdo de las últimas lecturas sobre el tema de la posibilidad de la fusión atómica, que el problema que había era que los superconductores, para cerrar el campo, etcétera, que será complicado, pero me ha llamado la atención el hecho de que se pueden construir conductores con una conductividad altísima, resistencia bajísima, que a lo mejor serían capaces de elevar el campo magnético de tal forma y contener la fusión, ¿no? Sí. No, bueno, eso se puede hacer y alguna de estas cosas que nosotros estamos haciendo puede ser útil en esa dirección. Lo que pasa es que desgraciadamente yo creo que el problema de la fusión nuclear es muy complicado. O sea, no es solo confinar el plasma, es impedir que entren en el plasma átomos de cualquier cosa, en fin, átomos o cachos, digamos, más grandes de material desde algo del exterior. Y eso es extremadamente difícil. El plasma confinado es muy inestable, de manera que hay partículas estas en el plasma con altísima energía que se salen de la órbita, aunque uno tenga un campo magnético casi tan grande como puede imaginar. O sea, es un sistema caótico. ¿Sabes lo que quiero decir? No es que hagan órbitas como las de la Luna, hacen órbitas muy locas y siempre hay alguno que se sale. Ese que se sale pega un porrazo contra la pared externa y tiene tanta energía que arranca átomos del exterior, y esos átomos del exterior son metidos en el interior del plasma, pero están fríos, por lo cual enfrían el plasma. Por eso no se consigue alcanzar la fusión nuclear más que por periodos de tiempo cortísimos y de una manera muy difícil de controlar. Yo lo veo un problema muy complicado. Bueno, me matarían mis colegas que trabajan en esas cosas, pero yo lo veo realmente muy difícil. Muy difícil. Juan, por favor. Yo, bueno, gracias porque ha sido magnífica la exposición y además muy bien, ¿no? Yo la pregunta que hago es, la evidencia de la investigación de la INDEA es clara, ¿no? Ya hay una especie de protagonismo universal bastante fuerte, pero ¿dónde están los sectores punteros de la investigación? Aparece que hay un premio Nobel ruso, Gamow mismo que empezó ahí. Yo conozco, por ejemplo, en Stanford, incluso tengo un vídeo donde hay una investigación que podríamos decir universitario a nivel expositor, es decir, que ves allí la gente manipulando los ordenadores, las máquinas. ¿Dónde está la investigación puntera hoy en día, aparte de Madrid? Tres Cantos. Bueno, yo creo que en general la investigación está en los países más avanzados, los países que creen
realmente que su bienestar depende de la investigación. Esto es así en todos los países a los que nos gustaría parecernos, en países que por otras razones, por su necesidad de supervivencia como país, saben que tienen que emplear talento, digamos, en generar algo que les permita ir 2 décimas de segundo por delante del enemigo que quiere eliminarlos, porque muchas veces las motivaciones son tan, en fin, tan miserables como ese tipo de cosas. En general, los países avanzados es donde la investigación es más poderosa. Nuestro país dio un salto enorme, absolutamente enorme, en los años 80, hasta más o menos principios de los 90, o algo así. Desde entonces, en realidad, nunca hemos tenido el apoyo sostenido que es necesario. Estas cosas requieren una enorme cantidad de tiempo para dar resultados prácticos y, a diferencia de estos países donde, quiero decir, a ningún alemán hay que explicarle la importancia de la investigación. Los más viejos saben que no se murieron de hambre en la Primera Guerra Mundial porque alguien inventó los fertilizantes artificiales, un químico alemán. Ellos saben que reconstruyeron el país después de la Segunda Guerra Mundial porque tenían prácticamente su ciencia intacta, a pesar de todo. O sea, saben que ahora mismo su bienestar depende de que ellos producen tecnología y venden tecnología tecnología con la que todavía los chinos no pueden competir. De manera que a ningún alemán hace falta explicarle esto, y ni tampoco a los políticos. Es decir, en muchos otros países, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Israel, o sea, en China, a los chinos no hace falta explicarle la importancia de estas cosas. Ahora mismo es el país que más invierte en investigación. Tiene un ritmo absolutamente brutal. O sea, esto de que no saben hacer cosas y tal, y que no hacen cosas originales, espérate 3 o 4 años y verás, ¿no? Nosotros todavía hay que explicar mucho a nuestros conciudadanos, porque no tenemos en nuestra historia reciente, ni en los últimos 200 años, grandes ejemplos de éxito. No podemos enseñar algo en lo que realmente, como resultado de una investigación hecha en España, se haya generado riqueza y bienestar, que la gente lo tenga claro. Ah, sí, sí, claro, los coches que tenemos pues son para aquella cosa. O sea, que hay una parte, digamos, que todavía no hemos producido resultados prácticos, tangibles, indudables, hasta para el más ignorante. Lo que ocurre es que eso tienes que sembrar, ese es el problema. El ejemplo de todos estos países es que tienes que sembrar durante típicamente 100 años aproximadamente antes de que, salvo que con una economía planificada, como se ha hecho en algunos otros sitios, lo hagas en periodos de tiempo mucho más breves, pero eso es muy difícil. Y aquí todavía yo creo que los políticos les cuesta muchísimo trabajo entender por qué tienen que invertir en esto. Típicamente la primera cosa que se recorta suele ser la cosa de la investigación. Tampoco se pone énfasis en distinguir lo relevante de lo no relevante. Es un país, desgraciadamente el nuestro, en el que distinguir es muy difícil. Da la impresión de que cuando distingues algo estás haciendo algún tipo de privilegio, ¿claro? Y lo que estás haciendo es favorecer, digamos, el futuro, ¿no? Tenemos que encontrar maneras de mantener, digamos, una inversión selectiva en ciertas áreas que nos resulten estratégicamente importantes, para lo cual también hay que decidir lo que queremos ser de mayores. O sea, este país, ¿qué quiere ser? O sea, ¿qué queremos vender? Podemos vender, yo creo, energía solar, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero... Y a nosotros, como científicos, nos da igual. Si nos dijeran, lo que tenéis que hacer es esto, pues lo haríamos, con todo gusto. Sí, por favor. Perdón. Pues bueno, es verdaderamente alucinante, sobre todo el tema de las aplicaciones de medicina. Se ha utilizado ya, se investiga en temas de implantes, nanoimplantes, estoy pensando incluso en el cerebro, ¿no? En tratar de mejorar la conductividad de las neuronas Y crecerlas. Los futuros esclavos. Y crecerlas. Sí, sí. Sí, sí. Esto, bueno, esto es una actividad, digamos, en general en el mundo muy grande. Nosotros tenemos en concreto, en ese sentido, nosotros tenemos un programa que todavía es pequeño, todavía acaba de empezar y solo tiene 2 investigadores, pero realmente muy buenos, para construir nanoelectrodos, electrodos extremadamente pequeños, inertes,
porque van recubiertos de grafeno, que se puedan implantar de una manera más eficiente que se hace ahora mismo en el cerebro para compensar en particular ciertos problemas de Alzheimer, como los movimientos incontrolados, cosas así. Hay muchísimo por hacer. O sea, esto va a ser es obvio que es un terreno importantísimo. Lo que pasa es que de nuevo hace falta, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Hace falta encontrar el lenguaje común con los médicos de verdad, con los clínicos, que tienen también muchas dificultades para poder hacer investigación en el sistema español estándar, y prácticamente tenemos que hacer reuniones con ellos a escondidas de los gerentes de sus hospitales, ¿no? Pero bueno, para ir definiendo qué problemas son los que realmente podemos intentar abordar. Eso es parte de nuestro compromiso en el instituto, o sea, ver qué necesidades estratégicas hay en los distintos campos y en cuál de ellas podemos hacer algo. Habrá cosas en las que no podemos hacer nada o no sabremos hacer nada, o sea, no se nos ocurrirá nada que hacer. Sí. Al hilo del tema de si somos capaces de producir tecnología o ciencia y tal, ahora se nos dice que somos punteros en el tema de las energías renovables, ¿no? Energía fotovoltaica. Sí. Pero la pregunta que me hago, que me gustaría saber, lo sabes, es la materia prima, es decir, lo que es la placa fotovoltaica, lo que va a producir la energía, no el aparato conjunto de montaje, la chatarra que lleva, esa es producida en España con patente española, o pagamos cada plaquita que pagamos, no, la pagamos a alguien. No, te voy a contar mi opinión al respecto, que es razonablemente bien fundada. De lo que estabas hablando con las placas estas, te refieres a la fotovoltaica estándar, o sea, una plancha, digamos, de silicio que recoge la energía del sol, la transforma en energía eléctrica y tal. En este tipo de tecnología no somos punteros, y además la industria nacional que existía ha sido destruida totalmente por una política industrial en este caso me importa decirlo, en fin, del gobierno anterior y su ilustre ministro de Industria, que hizo las cosas absolutamente de una manera completamente errónea, con lo cual lo que ocurrió fue que se compraron, como los beneficios, digamos, fiscales y de otro tipo eran tan grandes, se compraron masivamente placas de China de calidad regular tirando a mala, que hundieron a las empresas españolas, de hecho quebraron todas ellas, y con el efecto, digamos, de que todos los beneficios de esas instalaciones han acabado en China, y además la productividad de las instalaciones que se han hecho en España es regular tirando a mala. A lo que yo me refería en la industria solar es distinto, es la industria solar térmica, o sea, la que genera, digamos, energía eléctrica a partir de calentar, digamos, fluidos en el interior de ciertos tubos, que emplea tecnología fundamentalmente desarrollada en el CIEMAT, con fondos públicos y testeada en la central solar de Tabernas en Almería y en mi tierra, gracias a lo cual hay empresas españolas en ese terreno que son líderes mundiales, y la tecnología es muy mayoritariamente nuestra también. Es cierto que muchas veces empresas con una política industrial muy equivocada, a mi juicio, están moviéndose a no fabricar ni querer fabricar parte de los componentes estos, sino de nuevo comprarlos fuera y montarlos. Pero yo creo que eso es un error muy generalizado en la política industrial española, y aquí en la audiencia hay alguna persona que podría hablar de estas cosas con mayor conocimiento que yo. Además, he trabajado en una multinacional extranjera muchísimos años. Pues entonces ya sabes. Pagar a ellos lo que contamos aquí. Sí, por favor. Quería preguntarle que al ver yo esta manipulación de los átomos uno a uno, ¿eso quiere decir que se puede manejar la materia y cambiar la composición atómica? Sí. De loco, ¿verdad? La piedra filosofal, es una cosa. Sí, sí, claro. Bueno, yo tengo... Sí. Bueno, en este caso he enseñado ya directamente la cosa. Uno directamente con oro puede hacer lo que quiera, puede producir objetos de cualquier color. Sí, es así de locos. O sea, uno puede, a la viceversa, llegar al oro. Uno puede tomar átomos y organizarlos de la manera que sea. O sea, nosotros tenemos colegas químicos trabajando con nosotros que se pasan el día literalmente alucinando desde la primera vez que
pudieron hacer una reacción química de una sola molécula. Tomar una molécula, cortarla, bueno, eso no lo he enseñado, pero es decir, alguna de las moléculas, por ejemplo, he enseñado alguna molécula de estas que tenía forma así como de hormiga, ¿no? Parecía así un poco como araña, ¿no? Una cosa de ese estilo. Bueno, por ejemplo, en esa molécula en concreto uno puede ponerse encima de la cabeza de la araña y medir la energía de las vibraciones, porque en realidad, aunque eso no se ve ahí, todos los átomos están vibrando un poquito alrededor de su posición. Uno puede medir esa energía y determinar esa energía, entonces inyectar electrones exactamente con esa energía. Y es el mismo efecto que cuando uno empuja un columpio con la misma frecuencia que el natural del columpio. La amplitud es cada vez mayor, así que esto empieza a vibrar cada vez más hasta que finalmente se separan. Entonces uno, como si fuera un bisturí, puede separar ese trozo de molécula, quedarse con lo demás, traer otra cosa y empalmarla y hacer una molécula imposible de hacer con la química, digamos, estándar, ¿no? Es de loco, pero bueno. Pero bueno, es muy poco práctico porque se tarda, yo qué sé, o sea, ahora tardamos como 2 días en hacer un experimento de eso, para producir una molécula. Yo tengo una pregunta, y es que, bueno, primero me tienes que contestar a una cosa para poder continuar, y es, según tengo entendido, el balance energético de las células solares es negativo, es decir, se invierte más, invertir más energía en producir una célula solar de la que la célula va a generar a lo largo de su vida útil. Depende. Sí, pero el silicio sí. El silicio sí. Sí, porque hay que fundir. Claro, o sea, el silicio se saca de la arena, o sea, del óxido de silicio, es óxido. Entonces eso hay que fundirlo y se invierte un montón de energía para fundir aquello, luego quitarle el oxígeno y dejar el silicio solo. Así que cuando el material con el que va a producir la célula solar ha costado un montón de energía hacerlo. Pero también es un proceso que, o sea, es decir, energía cuesta todo, que es el mismo proceso casi para hacer un vidrio. Los vidrios también están hechos de óxido de silicio. Ya, pero lo que quiero decir es que si fabricas una célula solar para tener energía más barata, pero resulta que has tenido que gastar más energía en construirla de la que vas a generar, pues no tiene sentido. Entonces la pregunta después de esto era, con nanotecnología es posible mejorar estos... Sí, ahí es lo que iba. No he entrado mucho, no he entrado en ningún detalle en realidad en esto, pero esto del coste inicial de la energía, por ejemplo, en el caso de las células de silicio es cierto, pero no lo es en el caso de las células solares orgánicas. Las células solares orgánicas se hacen con colorantes químicos, como si dijéramos, son moléculas que son parecidas a los colorantes, son muy baratas de producir y en lo que se coloca es básicamente plástico. No son muy eficientes todavía, por eso todavía hace falta mucha ciencia básica para mejorar su eficiencia. Tenemos ahí algunas ideas más o menos interesantes para hacerlo, pero en estas células que ya se fabrican y se venden de una manera limitada, en estas cosas el balance energético ya está cambiado. Lo que pasa es que todavía es un poco eficiente, lo serán, previsiblemente mucho más en el inmediato futuro. Que es lo que conduce detrás en realidad es a todo tipo de electrónica flexible, ¿no? Tener un ordenador que lo enrollas y te lo pones aquí, o en fin. Muchas gracias. Andrés, por favor. No, yo es que me dejó muy impactado lo de que se os escapó lo de la magnetoresistencia gigante y me daría pena. Me daría, eso pregunta, ¿fue el único o hay más? No, pero eso, de nuevo, eso es otra cosa que conviene que tengamos claros todos. O sea, un científico lo que hace cuando trabaja en general es movido por la curiosidad. Aunque pueda tener en la cabeza la idea de que tal vez algo de lo que está haciendo pueda valer para una cierta cosa, no sabemos en realidad cómo traducir esas cosas en productos exactamente. Esto es el papel fundamentalmente de los ingenieros. Y esto es algo que en nuestro país, desgraciadamente, no hemos resuelto muy bien. Nuestro mecanismo de formación de ingenieros tradicionalmente ha sido un mecanismo elitista que ha tendido a producir personas que cuando acaban quieren ser directores generales de Iberia, pero no diseñar un avión mejor. En general, con excepción. Dejo mayores ingenieros.
el efecto que esta cosa con la magnetoresistencia gigante y en alguna otra cosa más que ha ocurrido es que la diferencia principal con nuestros colegas de algunos de los países a los que deberíamos aspirar es que ellos sí que trabajan en conexión con ingenieros que saben el producto necesario, digamos, para las empresas. O sea, es una cadena, y esa cadena nosotros no la tenemos bien trabada. Por tanto, no es extraño que se nos pasen ese tipo de cosas. ¿En vuestro instituto no hay...? Bueno, claro, si uno de los objetivos es que no nos pase aquí. Claro, por eso aquí he dicho que hay ingenieros y tipos que se dedican a... Cuando se escapó esto no estabais aquí. No estabais aquí. Eso era la Universidad Autónoma de Madrid, estándar, Pensé que era aquí. muy brillante y muy exitosa desde el punto de vista científico, pero desde otro punto de vista tampoco se nos podía pedir. O sea, es que no es parte de nuestro trabajo. No, o sea, bueno, esto... pero ahora como has dicho que en este instituto sí que hay empresarios que sabrían explotar claro, este bueno, tema. Otra de las razones de montar este lío es que este tipo de cosas, si puede ser, no nos pasen. Intentar tener algunos ejemplos de éxito en esa cosa en la práctica. ¿Y hay algunos ejemplos de ese tipo que nos puedes mencionar? Hay varias cosas de estas que están en marcha, pero que realmente es... Los chinos están escuchando. No estamos todavía a ese nivel. Si lo ponen en YouTube, pues hay un montón de chinos que hablan. Yo soy nuevo en esta parte de la materia de la ciencia, pero siempre cuando hablo del microscopio Fessure siempre he sentido curiosidad por verlo, acercándome desde un campo totalmente distinto. Pero siempre he sentido curiosidad porque todo se basa en el famoso puntero. Sí. ¿Cómo es el puntero? Pues es una cosa... Porque siempre, claro, es un puntero encargado de un átomo. Sí, ¿Cómo es eso? Pues eso es una cosa de lo más... De nuevo, otra cosa de lo más loca que demuestra cómo funcionamos los científicos, que es una cosa que deberíamos hablar más con la gente normal. Yo tuve la inmensa suerte de trabajar con el caballero este que construyó el microscopio por primera vez. Y yo estaba, de hecho, en el laboratorio la primera vez que él construyó una punta de estas para emplear en el microscopio. Y Guerre lo que hizo en aquel momento, y durante años, es lo que hemos seguido haciendo los demás, es tomar un hilo de tungsteno muy finito, tal vez, bueno, tampoco tan finito, fuera 0,3 milímetros. No, 0,3 milímetros, bueno, sí, wolframio, efectivamente. Wolframio de 0,3 milímetros, una cosa así, y cortarlo con una tijera, cortarlo y colocarlo. Y bueno, cuando tú cortas esto, yo lo miraba antes en un microscopio óptico y eso es de que eran como babillas, como pelillos colgando, y estos pelillos acabarán de alguna manera, algunos tendrán que acabar en un átomo, porque de alguna manera tienen que acabar. Y durante años así lo hacíamos. Claro que el mecanismo era, pues unas veces funcionaba, otras no. Claro, una vez el pelillo pues se paseaba por allí, pero era muy blando y se rompía, lo que fuera, hasta que hemos encontrado maneras de afilarlo de un modo más controlado. Básicamente por ataque electroquímico que va haciendo que te vayas comiendo la cosa, vaya quedando la punta cada vez más fina, y el efecto de nuevo es que no tendemos a pensarlo, pero al final de todo eso hay un átomo. Hay uno que está un poco más cerca, y aunque bueno, he pasado por encima de la ecuación que da la corriente del túnel depende exponencialmente con la distancia, es decir, cambia un factor 10 cada vez. Cambia de hecho un factor 300 cada vez que uno tiene un tamaño de un átomo. Así que el último átomo que esté colgando recibe 300 veces más corriente que el que esté al lado. Así que prácticamente toda la corriente entra por el último átomo. Y por tanto tiene una resolución espectacular. O sea, que no estamos acostumbrados a pensarlo, pues sorprendente que parezca un cable acaba en una... En otros campos ya hay unas soluciones más sencillas, más aparentemente pedestres. Pero vamos, es así, ¿eh? En la superficie de nuestras manos esto acaba en átomos. Y se ven, ¿eh? Se pueden ver ahí. Perdón, quedan 2 palabras y tienen que ser las últimas. Por favor. Yo quería saber si hay alguna bibliografía sobre nanoinnovativa. Sí. Es que me es muy difícil encontrar. He encontrado 2 o 3 libros. Pues bien. Lo que puedo dejar más tarjeta y si me mandan un correo electrónico le mando una memoria. No, ya, me imagino. Sí.
Sí, sí. De hecho, incluso hay un libro que hicieron unos chicos allí para colegio. O sea que es muy... En la visita podríamos conseguirlo. Ejemplares no sé si tenemos mucho, pero yo, por lo menos el titulillo del libro sí se lo puedo dar. Vamos, yo tengo un ejemplar. La bibliografía la podemos cobrar en la página web. Sí, es para chicos de colegio, ¿no? O sea que... Lo que somos nosotros. Sí. El hambre se puede choriciar fácil. ¿Hacia dónde vamos? Terminamos con las palabras. O sea, mi pregunta es, En ciencia. ¿hacia dónde va más práctico? En España, ustedes, ¿hacia dónde van ahora? Bueno, nosotros a lo que vamos es a hacer que esta institución, digamos, sea exitosa. Lo primero quiere decir sobreviva en lo que está cayendo. Seamos capaces de seguir atrayendo científicos extranjeros a España, que está muy complicado porque todo lo que escuchan de nuestro país son malas noticias. Que seamos capaces de devolver a España parte de nuestros chavales españoles muy bien formados que están por ahí fuera. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a hacer una ciencia extraordinariamente competitiva. Podremos jugar la Liga de Campeones con estos sitios importantes. No vamos a ser el Real Madrid en el Barcelona la Liga de Campeones, o sea, es muy difícil que la podamos ganar. Pero a lo mejor, pues, el Celtic de Glasgow, nos pasan cosas graciosas en la vida. Y además vamos a procurar, digamos, con todas nuestras fuerzas y nuestro talento, que alguna de estas cosas que hagamos resulte en algo práctico, tangible, que nuestros conciudadanos y los políticos de este país pues realmente se convenzan que la ciencia es el único futuro que podemos tener como país. No podemos inventar otra cosa. No podemos tener más que talento. Muchas otras cosas no tenemos. Bueno, pues no hay más palabras. Falta Gabriel. No, me dijo que ya no era necesario. Se ve que ya está respondido lo que decía. Bueno, pues... gracias. Rodolfo Miranda, muchas gracias. Perdón un segundito, si me lo permitís, es recordar, vamos a hacerlo cada vez, que el próximo martes tenemos una conferencia, porque como esto, como veis, es todo muy variado, sobre Beatriz Navarro, es la persona que la va a impartir. El título es Sefarad. Sefarad ya sabéis que es el nombre que le daban los judíos a España. Espero que sea tan interesante como la de hoy, que ha sido mucho. Vamos a apagar. Vamos a apagar, ¿eh? ¿Se ha apagado justo? No, que se apague, que se apague. Ah, para que se apague.